Hola, buen día. Nosotros somos el grupo número 2 y venimos a hablar sobre bonos. Pero, ¿qué es un bono? Un bono es un instrumento de deuda que se vende a un precio inicial llamado precio de colocación, en el que el emisor se compromete a pagar cierta cantidad de dinero asociada a una tasa de interés sobre un valor nominal. Es un instrumento de renta fija pues sus cupones no varían. Una de sus principales características es el valor nominal principal de captura o de emisión, que es el valor que pretende levantar el emisor del bono, se establece en el contrato y no cambia en el tiempo. Por otro lado, tenemos la periodicidad del bono, el cual se refiere a los plazos en el que se realizarán los pagos. Por ejemplo, pueden ser pagos anuales, mensuales, trimestrales o semestrales. También queda estipulado en el contrato y tampoco puede variar en el tiempo. Otra característica es el vencimiento, el cual indica la fecha en la que se termina el contrato o el último pago, determinado junto con la periodicidad de los pagos que realiza un instrumento. Este se establece en el contrato y tampoco cambia en el tiempo. También tenemos la tasa cupón, en la que se refiere a la tasa de interés anual, ya sea simple o efectiva, que promete pagar el instrumento. Se establece en el contrato y no cambia en el tiempo al plazo por el valor principal, que aún queda por amortizar. Por otro lado, tenemos la tasa de mercado, que se refiere a la TIR del instrumento o tasa de mercado que le exige al instrumento con clasificación de igual riesgo. Esta tasa cambia en el tiempo en relación a cómo el mercado valora el mono. Ahora hablaremos sobre otros conceptos importantes de los bonos. Está el valor presente o precio del bono, que es el precio del instrumento en el mercado, que corresponde al valor presente de los cupones descontados a la tasa de mercado. También está el valor par, que se define como el valor total de la deuda que queda por amortizar. Se calcula en cualquier periodo del tiempo como la suma de las amortizaciones que quedan por pagar. Cuando los cupones son iguales, corresponde al valor presente de los cupones descontados a la tasa cupón del bono. También está el concepto de valor de mercado, que se refiere al porcentaje a la par que se transa el bono en el mercado. Se calcula como el precio o valor presente dividido en el valor par del bono. Depende de la diferencia que se produce en la tasa cupón y la tasa de mercado del bono. Entonces, si la tasa de mercado es igual a la tasa cupón, el bono se transa 100% a la par. Si la tasa de mercado es menor a la tasa cupón, el bono se transa sobre la par, mayor a 100%. Y si la tasa de mercado es mayor a la tasa cupón, el bono se transa bajo la par. Otros conceptos importantes sobre moneda de colocación son los siguientes. Esto se refiere a la moneda en la que está expresado el bono. En Chile pueden ser en pesos, UF o en dólares. La colocación puede ser nacional o extranjera. Y para colocarse se necesita confeccionar un prospecto. Ventajas y desventajas de los bonos. Ventajas: acceso a cuentas globales, posibilidad de emitir en otras monedas o regiones, posibilidad de financiar proyectos de gran magnitud, bajas restricciones en el uso de capital obtenido y condiciones favorables en el costo de financiamiento. Desventajas: empoderamiento de acreedores, el covenants, y por último, sujeto a constantes riesgos como el de interés, impago, inflación, entre otros. Proceso de emisión. Primero tenemos el due diligence, fijación de nominales. Después tenemos la clasificación de riesgo por parte de dos clasificadoras distintas. Luego los estados financieros auditados, que son aquellos que han pasado por un proceso de verificación. Y finalmente la inscripción de series. Consecuencia de los bonos. A mayor deuda, mayor será el costo de emitir una nueva deuda con límites de endeudamiento. Otra consecuencia es el empoderamiento de acreedores. Pueden intervenir el funcionamiento de la empresa bajo ciertas circunstancias. Y por último, la utilización de garantías y covenants disminuyen el riesgo y con esto el costo de financiamiento. Como se mencionó, uno de los procesos de emisión son los due diligence, el cual es una investigación elaborada por consultores externos que examinan con detalle las distintas áreas de la empresa, con el fin de determinar si cumplen con sus obligaciones.
además de verificar de que no existan riesgos legales sustanciales derivados de su actividad. La importancia de este mismo es, por un lado, que desarrolla una estrategia coherente e informada de post-integración. También identifica y cuantifica sinergias que puedan ser explotadas. Además, determina posibles contingencias medioambientales y, por último, reduce el riesgo de la transacción. Por otro lado, una desventaja que se mencionó sobre los bonos fueron los covenants, siendo estos una cláusula la cual está incorporada a un contrato de préstamo. Su finalidad es garantizar al prestamista el retorno de su crédito. Existen tres tipos. Primero tenemos los prohibitivos, los cuales se circunscriben esencialmente a prohibiciones específicas. También tenemos los imperativos. Estos imponen al deudor la obligación de realizar de forma activa diversos compromisos. Y por último tenemos los condicionales, los cuales consisten en el compromiso del deudor a mantener durante la vigencia del crédito ciertos ratios financieros a determinados niveles. También tenemos la clasificación de bonos, los cuales estos se pueden dividir en dos tipos, por el tipo de cupón y el tipo de emisor. Por el tipo de cupón tenemos los bonos cupón cero, los bonos tipo bullet y los bonos tipo francés. Y por el tipo de emisor tenemos los bonos gubernamentales y los bonos corporativos. Dentro de las clasificaciones de los bonos se encuentran tres diferentes, los cuales se distinguen principalmente por la cantidad o el tipo de cupones que poseen y también en relación a la amortización y el pago de interés. En primer lugar, se tienen los bonos de cupón cero, que como muy bien dice su nombre, no presentan cupones, de modo en que todo lo que se paga es al final del periodo, es decir, en el vencimiento. Es ahí donde se pagan las amortizaciones y los intereses. Y es por este hecho que finalmente el precio del bono no es más que el valor presente de este, como lo dice la siguiente ecuación. Por otra parte, existen los bonos tipo bullet, o también conocidos como del tipo americano, los cuales incluyen intereses en el cálculo del cupón de este, de modo que se van acumulando mientras pasa el tiempo y al final del periodo se paga la totalidad del cupón principal más los intereses acumulados, de manera que el cálculo del precio es de la siguiente forma: los intereses de cada pago descontados por su valor presente y finalmente la cantidad total descontada. Por último, tenemos el bono de tipo francés, el cual es el más especial de los mencionados anteriormente, ya que los cupones son todos iguales a lo largo del tiempo de vencimiento, incluyendo la amortización y los intereses, de modo que para calcular el precio de este bono, primero se calcula la cuota de cada cupón, la cual es igual en todos los periodos, y se descuenta por su valor presente, quedando la siguiente expresión. A modo de conclusión, podemos decir que los bonos son una gran herramienta para las empresas y las personas, ya que entregan un pago futuro que representa un activo que, dependiendo del tipo que sea, presentará liquidez más o menos pronto. Cabe destacar que estos trabajan generalmente en el largo plazo, por lo que funcionan como una especie de inversión.